Imagínate despertar una mañana, abrir los ojos, moverte, recordar tu nombre, pero al intentar hablar, descubre que las palabras ya no están, ni en inglés, ni en español, en ninguno. Tu boca se mueve, pero el idioma desapareció. Así de golpe, como si alguien lo hubiese borrado de tu cerebro. Esto le pasó a Carmen, mi paciente, profesora de literatura por más de 30 años, una mujer apasionada por las letras, por la poesía de Neruda y las novelas de García Márquez. Una mañana, después de un pequeño accidente cerebrovascular, Carmen intentó hablar, pero lo único que salía eran sonidos sin forma, frases sin sentido. La lengua que había enseñado, amado y vivido simplemente se fue. ¿Cómo es posible que una enfermedad pueda borrar el idioma de tu mente? ¿Dónde se esconden los idiomas en el cerebro? ¿Y qué pasa cuando una lesión lo toca? Hoy, Día del Idioma Español, te voy a contar. Esta es la historia de las enfermedades que apagan las palabras y lo que puede hacer la medicina y la ciencia para devolverlas. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Noel Céspedes, médico neurocirujano, y te estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Aunque hablar parezca algo natural, como lo es respirar o caminar, lo cierto es que el lenguaje es uno de los procesos más complejos que realiza el cerebro humano. Y sí, el español, igual que cualquier idioma, tiene su propio hogar dentro del sistema nervioso. Pero vamos por partes. En el día de hoy traigo este esquema que le va a servir para identificar estas áreas y representar exactamente lo que le sucedió a mi paciente Carmen. Vamos por partes. El área de Broca, ubicado en el lóbulo frontal izquierdo, es la encargada de la producción del habla. Aquí se articulan las frases, se elige la estructura gramatical. Si Broca se lesiona como en un infarto cerebral, la persona puede comprender perfectamente, pero hablar se vuelve casi imposible. Frases cortas, esfuerzo para formar palabras, como si el cerebro supiera qué decir, pero no supiera cómo. El área de Wernicke, situada más atrás en el lóbulo temporal, es aquí donde se comprende el lenguaje. Una lesión en esta zona produce una afasia muy curiosa. La persona habla con fluidez, pero lo que dice no tiene sentido. Palabras sueltas, frases incoherentes, como una radio mal sintonizada. Además, hay otras áreas importantes en todo el proceso del lenguaje y la comprensión del mismo. Encontramos el fascículo arqueado. Esta, digamos que es una autopista entre el área de Broca y el área de Wernicke. Si se daña, la persona puede hablar y entender, pero no puede repetir una frase que acaba de escuchar. Otra zona importante es la corteza motora y sensorial, los ganglios basales y el cerebelo. El lenguaje no es solo hablar, hay que mover los labios, la lengua y los músculos respiratorios. Es escuchar, interpretar, asociar recuerdos. Por eso, un simple buenos días activa una docena de áreas cerebrales al mismo tiempo. Como dato curioso, te puedo comentar que las personas bilingües o multilingües, el idioma materno suele estar más profundamente anclado, pero cada lengua puede tener redes literalmente distintas. Algunos estudios por resonancia funcional han mostrado que el español y el inglés, por ejemplo, pueden activar zonas cerebrales superpuestas, pero nunca idénticas. Y aquí lo más increíble, cuando alguien sufre una afasia por daño cerebral, muchas veces lo primero que vuelve es su idioma natal. El idioma no vive en un solo lugar del cerebro, vive en una red como en una telaraña, y cuando uno de esos hilos se rompe, la lengua puede comenzar a sufrir trastornos. Pero, ¿qué pasa cuando el idioma empieza a borrarse del cerebro? El lenguaje, amigos, como pueden haber visto en la gráfica, es tan complejo que basta con un daño cerebral para desorganizarlo por completo. A continuación, te presento las principales enfermedades que pueden afectar esta función tan humana y, por supuesto, tan frágil. En todo este video te he mencionado la palabra afasia, pues las afasias son los trastornos más conocidos del lenguaje. Ocurre generalmente tras un accidente cerebrovascular, un traumatismo o un tumor cerebral. La primera de ellas es la afasia de Broca, que fue la que ya vimos en el esquema. Esta es la llamada afasia expresiva. El paciente comprende, pero no puede hablar con fluidez. Dice frases cortas, mal escuchadas, por ejemplo, yo querer agua.
y así sucesivamente. La otra muy conocida es la afasia de Wernicke, que es la llamada afasia receptiva. Habla fluido pero sin sentido y no entiende bien lo que se le dice. Ejemplo, las casas comen azul si la mañana decide. Y más o menos por ahí. Afasia global. Esta es la forma más grave de afasia. Ni habla ni comprende. Es completamente devastadora tanto para el paciente como la familia. Y un dato dramático. Cuando se produce una afasia súbita por un infarto cerebral, la familia a menudo cree que el paciente está confundido o simplemente que está mal de la cabeza, pero no, su conciencia está intacta, solo que su herramienta principal para comunicarse ha sido dañada. Número 2, y también muy importante, otra de las enfermedades que afectan el lenguaje son las demencias, especialmente la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal. En el Alzheimer, el lenguaje se afecta progresivamente. Comienza con olvidos de palabras comunes, que es la llamada anomia, y luego frases incompletas y finalmente el lenguaje se desintegra. En la demencia frontotemporal, algunas variantes afectan casi exclusivamente el lenguaje. Por ejemplo, la afasia progresiva primaria, donde el paciente va perdiendo la capacidad de hablar o de entender, pero sin perder la memoria al principio. Es, amigos, como ver un idioma y apagarse lentamente como una vela consumiéndose. Número 3, y también muy importante, de enfermedades que afectan el idioma. Tenemos las enfermedades neurodegenerativas. En la primera de ellas es la esclerosis lateral amiotrófica. Aunque no suele dañar la comprensión, sí puede afectar la articulación del habla cuando se comprometen los músculos de la boca y la garganta. El paciente entiende, piensa, pero prácticamente no puede hablar. Además, hay otras enfermedades que afectan el lenguaje y que en este canal hay algunos videos al respecto que se lo estaré dejando en la tarjeta, y es el autismo. Aunque no es una enfermedad del lenguaje per se, muchas veces se acompaña de alteraciones de la comunicación. Hay niños simplemente que no hablan, otros que repiten frases o que no usan el lenguaje de forma social. Otra también que pertenece a la infancia es el retraso del lenguaje. Puede verse a múltiples causas, desde problemas auditivos. Como hemos visto, cuando el idioma se rompe del cerebro, el mundo se vuelve un lugar más silencioso y más solitario. Cuando una persona comienza a tener dificultades con el lenguaje, ya sea para hablar, ya sea para entender, leer o escribir, lo primero que ocurre en estos casos es desconcierto. La familia puede notar algo que no está bien, pero hay errores al hablar, que las frases no tienen sentido o que las personas ya no encuentran las palabras que usaban por toda la vida. Pero no siempre es evidente de que se trata de un problema neurológico, y ahí es donde comienza el gran desafío: entender que no es un simple olvido ni tampoco una confusión pasajera, es algo más profundo. El diagnóstico de un trastorno del lenguaje comienza siempre con una buena historia clínica. Un médico bien entrenado, ya sea neurólogo, neurocirujano o especialista del lenguaje, va a explorar desde cuándo comenzaron los síntomas, si aparecieron de golpe poco a poco, si la persona entiende lo que se le dice, si logra nombrar objetos cotidianos, si puede repetir frases, si su escritura ha cambiado o si ya no comprende lo que lee. Estas pequeñas pistas ayudan a formar un mapa del lenguaje en el cerebro dañado, y a partir de ahí se hace una evaluación neurológica completa. Se analiza la fuerza, se analiza la sensibilidad, la coordinación, pero también aspectos más sutiles como la atención, la memoria y el juicio, porque casi siempre los problemas del lenguaje nunca vienen solos. Pueden formar parte de un cuadro más amplio, como un accidente cerebrovascular, una demencia o un tumor cerebral. Luego vienen los estudios por imágenes. Una resonancia magnética de cerebro es fundamental para ver si hay lesiones estructurales como infartos, atrofias o masas. También se puede solicitar una tomografía si se sospecha de sangrado o si se necesita una imagen rápida. En algunos casos más complejos se utilizan estudios funcionales que permiten ver cómo se activan las áreas del lenguaje mientras la persona habla o mientras la persona escucha. Es como espiar en tiempo real mientras procesa las palabras.
pero quizás lo más valioso, lo más fino, viene después. La evaluación por un terapeuta del lenguaje o un neuropsicólogo. Estos profesionales aplican pruebas especializadas para medir exactamente qué funciones están alteradas, porque no es lo mismo tener dificultades para pronunciar las palabras que no comprender el significado. No es lo mismo, por ejemplo, olvidar los nombres de las cosas que perder la capacidad de generar frases. Cada subtipo de trastorno del lenguaje deja una huella distinta en el habla y solo con una evaluación minuciosa se puede llegar a un diagnóstico claro. Y esto es clave. Llegar a un diagnóstico no es solo ponerle nombre a una condición, es entender el diagnóstico y saber si se puede recuperar o empeorar o existen terapias específicas que pudieran ayudar. En algunos casos, como después de un accidente cerebrovascular, con rehabilitación intensiva, el paciente puede recuperar buena parte del lenguaje perdidos. En otros, como en ciertas demencias, lo que se busca es frenar el deterioro y ayudar a las personas a comunicarse de otras formas. En cualquier caso, diagnosticar a tiempo es esencial, porque cuanto antes se detecta el problema, antes se puede intervenir. Y en neurología, el tiempo es cerebro. Cuando el lenguaje se daña, no todo está perdido. El cerebro, aunque a veces frágil, tiene una capacidad sorprendente para adaptarse, reorganizarse y buscar caminos nuevos. A esto lo llamamos neuroplasticidad y es la base sobre la cual se reconstruye toda la rehabilitación del lenguaje. Pero la pregunta que se hace cualquier persona frente a un diagnóstico de afasia o trastorno del lenguaje es inevitable. ¿Voy a volver a hablar bien? ¿Cuánto puedes recuperar? La respuesta lamentablemente no es única. Depende de muchos factores. La causa del daño, la extensión de la lesión, la edad del paciente, el tiempo que pasó desde que comenzaron los síntomas y muy especialmente la rehabilitación que reciba. Un accidente cerebrovascular, por ejemplo, puede afectar una zona muy puntual del lenguaje y con trabajo intensivo muchas personas logran volver a hablar, aunque a veces con pequeñas dificultades. En cambio, en enfermedades neurodegenerativas como la afasia progresiva primaria, la evolución es más lenta pero continua y la recuperación total es más difícil. Lo primero en un proceso de rehabilitación es establecer objetivos realistas. No todos necesitan lo mismo. Hay pacientes que quieren volver a escribir correos o leer simplemente el periódico. Otros simplemente desean poder decir tengo hambre o llamar a sus nietos por su nombre. Y eso está bien. La rehabilitación se adapta a la persona, no al revés. La terapia del lenguaje dirigida por fonoaudiólogos o logopedas es la piedra angular. Estos profesionales trabajan con ejercicios específicos para así estimular la comprensión, la repetición, la fluidez verbal, la lectura y la escritura. A veces usan imágenes, otras veces música y en muchos casos incorporan tecnología, tabletas, aplicaciones especializadas que ayudan a practicar desde la casa, porque cada repetición cuenta. Cada palabra que se intenta recuperar fortalece una red neuronal que estaba apagada o debilitada. De esta manera también se entrena la comunicación alternativa. Cuando no se puede recuperar el habla con claridad, se enseñan formas de comunicarse usando gestos, pictogramas o incluso tableros electrónicos. En algunos casos se usan dispositivos que traducen lo que el paciente quiere decir a través de símbolos o de textos. Y aunque por supuesto esto no sustituye el lenguaje natural, sí devuelve algo fundamental, la capacidad de expresarse. Pero no todo es técnica. La rehabilitación también incluye al entorno. A veces lo que más ayuda a una persona con afasia no es su sesión clínica, sino la paciencia de un familiar que le dé tiempo para encontrar la palabra, que no termine las frases, que lo mira a los ojos y dice yo te entiendo. Porque cuando el lenguaje se rompe, la relación con el mundo se vuelve un poco más frágil. Y esa red de afecto, de comprensión y de respeto puede ser el mejor puente para sanar. Ahora, algo importante. La rehabilitación no tiene una fecha de vencimiento estricta. Es verdad que los primeros 6 meses son claves, pero hay personas que siguen mejorando durante años. Lo esencial es la constancia y también aceptar que aunque no se recupere el lenguaje como era antes, siempre hay forma de adaptarse y además formas de comunicarse. En resumen, recuperar el lenguaje no es solo volver a hablar, es recuperar el derecho a encontrar lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno sueña. Es volver a decir estoy aquí.
con la voz y con el alma. Perder el idioma no es solo dejar de hablar. Es como ver cómo se apagan las luces de una casa que siempre estuvo llena de voces, de pensamientos y de recuerdos. Cuando una persona ya no puede decir tengo miedo, te quiero o simplemente estoy aquí, algo más que las palabras se rompe, pues se rompe el vínculo con el mundo. Muchos pacientes con afasia grave o enfermedades neurodegenerativas como la afasia progresiva primaria viven una especie de exilio emocional. Están presentes, nos oyen, nos miran, pero no pueden entender toda la conversación. No porque no quieran, por supuesto, sino porque no pueden encontrar la puerta de entrada a ese mundo simbólico que es el lenguaje. Y sin embargo, están ahí, con emociones, con necesidades, con dignidad, porque el lenguaje no es la única forma de estar en el mundo. El afecto, la mirada, los gestos, el arte, la música, todo eso también comunica. Y muchas veces quienes han perdido las palabras desarrollan formas extraordinarias de conectarse con su entorno. Vivirse el lenguaje también transforma a las familias. El hijo que antes hablaba todo con su madre ahora tiene que adivinar. La pareja que compartía largas conversaciones ahora se comunica con los brazos y silencioso. Y esto, amigos, realmente no es fácil porque el silencio, amigos, puede doler, puede realmente ser frustrante, pero también puede ser un lugar de encuentro si aprendemos a estar ahí con presencia, sin apuro, sin corregir, sin exigir. ¿Y qué pasa con la autoestima, con la identidad, con la sensación de quién soy yo si ya no puedo decir lo que siento ni quién soy? Esa es una de las heridas más profundas. Por eso es tan importante que el entorno no reduzca a la persona a su dificultad, que la siga tratando como un ser humano completo, con historia, con deseos, con valor, porque perder el idioma no es volverse menos para las personas. En el fondo, en este video no se trata del lenguaje, trata de humanidad, de cómo acompañamos a quienes han perdido su forma habitual de expresarse, de cómo representamos sus tiempos, sus pausas, sus nuevas formas de decir. Y por supuesto, de cómo incluso en el silencio podemos seguir escuchando lo que importa de verdad. Porque a veces lo más poderoso que podemos decir es simplemente quedarnos al lado de alguien que ya no puede hablar, pero sigue queriendo ser escuchado. En el video de hoy hemos recorrido un territorio invisible, pero fundamental en el lugar donde habita el lenguaje, en el cerebro. Hemos visto cómo una lesión, una enfermedad o un proceso neurodegenerativo puede borrar palabras, frases, incluso identidades. Y sin embargo, también hemos visto que el lenguaje no desaparece del todo. Se transforma, se adapta, busca nuevos caminos. Cada palabra que decimos, cada idioma que hablamos es una forma de habitar en este mundo. Y cuando ese idioma se daña, lo que más necesita quien lo ha perdido es que no lo olvidemos, que sigamos mirándolo como lo que es. Una persona completa, con voz, aunque esa voz ya no suene igual. Si este video te tocó, si te hizo pensar en alguien o simplemente te ayudó a comprender un poco más cómo funciona ese milagro cotidiano que es el hablar, entonces te invito a compartirlo. Tal vez alguien que conozca lo necesites. Tal vez un hijo, una pareja, un cuidador, un amigo. Déjame en los comentarios si has vivido de alguien que ha vivido una enfermedad que afecta el lenguaje o si te gustaría que hablara de algún otro tema relacionado con el cerebro. Te leo en los comentarios siempre. Gracias por estar aquí y nos vemos más adelante en un nuevo video.